Siempre me ha intrigado por qué a los herreros les gusta sumergir repentinamente el acero al rojo vivo en agua para que chisporrotee brevemente antes de sacarlo. Muchos creen que esto es solo para enfriarlo rápidamente. Pero en realidad, no están cambiando únicamente la temperatura, sino el destino del acero. Aún más extraño, ¿por qué algunos aceros son tan duros, otros tan blandos, algunos quebradizos y otros resistentes? Hoy, este video te ayudará a comprender a fondo el tratamiento térmico, uno de los temas que más confusión genera en los cursos universitarios de ciencia de los materiales. Lo más notable del acero no es su resistencia inherente, sino su capacidad de transformación aleatoria, lo que determina sus propiedades mecánicas. Hay dos factores intrínsecos principales y el posterior tratamiento térmico. Veamos el primer factor, el contenido de carbono. El acero no es un misterio, es esencialmente una aleación de hierro mezclado con un pequeño porcentaje de carbono. No subestimes esta pequeña cantidad. Es el principal agente de refuerzo intersticial en el acero. Menos carbono hace que el acero se comporte como una banda elástica gruesa, blando, tenaz y difícil de romper, pero con una resistencia limitada al desgaste y a la deformación. Más carbono lo vuelve como un diamante industrial, se vuelve más duro y resistente a la abrasión, pero también aumenta drásticamente su fragilidad. Pero aquí está el dilema de la ingeniería. Si es demasiado duro, se fractura fácilmente. Si es demasiado tenaz, no resiste el desgaste. ¿Qué pasa con los componentes mecánicos de alta exigencia? Los engranajes, los cojinetes y las herramientas de corte no se pueden diseñar de forma aislada. Ahí es donde entra el segundo factor, los elementos de aleación. Los ingenieros añaden manganeso, cromo o molibdeno al acero. El manganeso mejora la templabilidad, la tenacidad y la resistencia a altas temperaturas, mientras que elementos como el molibdeno y el vanadio mejoran específicamente la resistencia al desgaste y la retención de dureza. Por lo tanto, el acero ya no se limita a ser solo duro o dúctil, se vuelve sobresaliente en ambos extremos. Pero las cosas no son tan simples. ¿Por qué se usa a veces el mismo acero aleado para hacer cuchillos de cocina, otras para hacer resortes de suspensión y otras para hacer cigüeñales? Si los componentes químicos son los mismos, ¿cuál es la diferencia real? La respuesta está en el tratamiento térmico. ¿Crees que el tratamiento térmico se inventó en la industria moderna? En realidad, hace miles de años, los herreros descubrieron que la misma espada de hierro, calentada al rojo vivo y luego sumergida repentinamente en agua, para después sacarla y recalentarla, adquiría un filo y una durabilidad completamente diferentes. Los antiguos no sabían que esto provocaba un cambio en la microestructura cristalina. Solo pensaban que era un secreto místico de forja. No fue hasta el advenimiento de la metalurgia moderna que se comprendió que la experiencia de la herrería, transmitida durante generaciones, se basaba esencialmente en el control de las fases internas del acero. El tratamiento térmico moderno consiste en reorganizar la estructura interna del acero a nivel atómico. Primero, el acero se calienta a una temperatura de austenización determinada, momento en el que la estructura interna previa se descompone y se reorganiza por completo en una fase llamada austenita, dando como resultado un estado homogéneo y listo para ser transformado. Sin embargo, lo que realmente determina las propiedades finales no es la temperatura a la que se calienta, sino la velocidad y el método de enfriamiento. Existen 4 métodos principales. El primer método es el recocido. Después del calentamiento, el acero no se retira inmediatamente, sino que se deja enfriar muy lentamente dentro del propio horno, lo que permite que los átomos se reajusten sin tensiones, dando como resultado una estructura de perlita gruesa, un estado blando, estable y altamente dúctil. Este tipo de acero es fácil de mecanizar por arranque de viruta y procesar, lo que lo hace ideal para el conformado posterior. Sin embargo, el acero recocido es demasiado blando para soportar las exigencias de engranajes o ejes de transmisión. Por lo tanto, los ingenieros optaron por el segundo método, el normalizado. Nuevamente, el calentamiento es el primer paso. Pero esta vez, en lugar de enfriarlo lentamente en el horno, se retira directamente y se deja enfriar naturalmente al aire libre. Esto acelera el proceso de enfriamiento, dando como resultado una estructura interna de grano más fino y denso, lo que aumenta la dureza y el límite elástico, manteniendo una tenacidad considerable. Para muchas piezas estructurales mecánicas, este paso es más que suficiente. Pero si se fabrican herramientas de corte, piñones o moldes de inyección, aún no alcanza el nivel requerido. ¿Qué hacer entonces?
Aquí es donde entra en juego el tercer método, el temple. El acero al rojo vivo se sumerge directamente en agua, aceite o una solución de polímeros especial, enfriándolo de forma instantánea y severa. La velocidad es tan extrema que la estructura interna del acero no tiene tiempo de transformarse en fases blandas. El carbono, que antes se movía libremente, queda atrapado a la fuerza en la red cristalina, distorsionándola. Toda la estructura se congela en una fase sobresaturada extremadamente dura llamada martensita. El acero entra en su estado de mayor resistencia mecánica, su dureza alcanza el máximo y su resistencia al desgaste se dispara. Pero el costo colateral es evidente, se vuelve extremadamente quebradizo y se fracturará ante cualquier impacto. Entonces, ¿por qué el temple se usa tanto en la industria si el material queda frágil? Porque los ingenieros aplican inmediatamente el cuarto método, el revenido. El acero que acaba de ser templado se recalienta, pero esta vez a una temperatura muy por debajo del punto crítico. El propósito no es ablandarlo por completo, sino liberar las tensiones residuales térmicas, relajando la tensión interna y permitiendo que la martensita se transforme en una estructura más estable. En última instancia, alcanza un estado metalúrgico ideal que conserva la mayor parte de su dureza de trabajo mientras restaura una cantidad significativa de tenacidad. Duro, pero resistente al impacto, fuerte y tenaz a la vez. Este es el tipo de acero optimizado que realmente se puede instalar en maquinaria para operar a largo plazo. Pero las técnicas de ingeniería de vanguardia no terminan ahí. La industria moderna tiene otro paso avanzado del que muchos no han oído hablar: el tratamiento criogénico profundo. Algunas herramientas de corte de alta gama, componentes aeroespaciales y piezas de motores de competición no se detienen después del temple y el revenido. Se siguen enfriando en cámaras especiales a 80 degrees, 190 degrees o incluso cerca de la temperatura del nitrógeno líquido. ¿Por qué? Porque tras el temple térmico convencional, siempre queda un porcentaje de austenita retenida sin transformar. Estos componentes residuales blandos pueden afectar sutilmente la estabilidad dimensional de la pieza con el tiempo y reducir su vida útil. El tratamiento criogénico profundo fuerza la transformación total de esa austenita residual en martensita, precipitando además carburos ultrafinos de refuerzo. El resultado es una estabilidad dimensional absoluta, una resistencia al desgaste aún mayor y una reducción de la fragilidad estructural. Este paso es el estándar de oro en moldes de alta precisión y componentes críticos de motores. Ahora te darás cuenta de que el acero no es inherentemente fuerte por azar. La misma composición química se puede convertir en un cuchillo de cocina, un resorte de alta flexión o un cigüeñal sometido a torsión. La diferencia no está en los átomos que contiene, sino en la forma en que controlamos su microestructura interna. Entonces, ¿sigues pensando que el acero es solo un bloque de hierro duro e inflexible?